Dios bendiga a sus hijos, a su pueblo, a las congregaciones, a los pastores, a toda la novia de Jesucristo, donde quiera que ellos se encuentren. Muy bien, en esta mañana yo sentí en mi corazón compartir con ustedes un mensaje que lleva por nombre El Rey Rechazado. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie y a que busquemos en nuestras Biblias, 1 Samuel 8, versos 6 y 7, y luego estaremos yendo a Juan capítulo 19. Dice la palabra del Señor: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Este es Dios hablándole a Samuel. Ahora vaya conmigo a San Juan 19, verso 18 en adelante. Juan 19, 18. Dice así la palabra: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos, leyendo este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy el Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana te presentamos la palabra que ha sido leída y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, empuje la inspiración y la lleve, Señor, a cada oído y a cada corazón. Que tú entierres profundamente la semilla de la palabra en ese lugar donde las aves de rapiña no podrán comerla, donde no quedará entre pedregales, sino que estará en el terreno correcto, en el terreno del corazón, para dar el fruto que tú esperas en la vida de tu novia, en la vida de tus hijos. Padre, te presento a este pueblo que hoy se congrega. Te presento, Padre, las familias que representan, a sus seres queridos por los cuales claman. Te presento las comunidades en las cuales viven, los barrios, los vecindarios donde viven. Te presento, Señor, el lugar donde ellos son embajadores tuyos, Padre, para que tú uses a tu novia, Señor, para sanidad, para restauración, para salvación de las almas, para sanidad del corazón, para que ellos puedan ser instrumentos de tu liberación, Padre. Ayúdame en esta mañana. Yo solamente puedo ser tu micrófono, tu parlante. Ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje que tú pones, Señor, que tú quieres que sea dicho, para que este pueblo pueda recibirlo en el cuartel general que tú nos has dado, para darnos las instrucciones de la batalla, para que ellos puedan ir afuera y librar esa batalla en victoria, Padre. Te lo pedimos en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Estábamos cantando hace un minuto de un reino que no tendrá fin, de un reino inconmovible. Queremos ser parte de ese reino, y hoy decimos, como tú nos enseñaste, cuando le enseñaste a orar a tus discípulos, nosotros tomamos esas palabras y hoy decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace también en el cielo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento, hermanos. Muy bien. Antes de venir con el desarrollo del tema, quiero decirles que recordarles lo que el mensajero dijo alguna vez respecto a cómo podemos aproximarnos al estudio de la palabra. Hoy una escuelita dominical, ¿verdad? Estamos en este culto de domingo por la mañana, y nos gustaría recordar que él nos indicó que la palabra de Dios puede ser estudiada desde 3 dimensiones diferentes, desde 3 ángulos distintos. Esta Biblia puede ser estudiada como historia, porque este es un libro de historia. Aquí se relatan historias. Pero también esta Biblia puede ser visto como un libro profético, porque aquí hay profecías. Y también esta Biblia
nos habla, le habla al corazón del creyente, hace una exhortación. Así pues, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento el profeta dijo, de Egipto llamé a mi hijo, tuvo un cumplimiento histórico. Dios llama a Moisés para que vaya y liberte al pueblo de Israel que está bajo el yugo de esclavitud en Egipto. ¿Correcto? Se dio un cumplimiento histórico de ese pasaje bíblico. Pero luego ese mismo pasaje bíblico fue citado en el libro de Mateo, cuando José y María toman al niño y se van para Egipto huyendo porque Herodes estaba matando a los niños. Y estando allá en Egipto, escuchan que el rey Herodes ha muerto. Y al oír que ha muerto, entonces ahora ellos regresan y dice el Nuevo Testamento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. La misma cita bíblica se usó aplicando viéndola desde un punto de vista de cumplimiento histórico, pero ahora con un cumplimiento profético. Adicionalmente a eso, de Egipto llamé a mi hijo también tiene un aspecto figurado y es la exhortación que la palabra hace al corazón. La palabra compara a Egipto con el mundo. Ustedes saben lo que dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Usted o tiene amor por las cosas del mundo o tiene el amor del Padre en usted, pero no pueden estar ambas juntas. Entonces, de Egipto llamé a mi hijo es un llamado a salir del mundo, a salir de las costumbres mundanas, a salir de la manera mundana a la manera cristiana, a la manera de Dios. Y se cumple la palabra. Así que hoy, y son tres aspectos, la misma cita sirve para contar sobre la historia de Israel en Egipto, para hablar del cumplimiento de la profecía de Jesús en la muerte de Herodes, y para hablar de usted, cómo Dios lo está llamando a usted a salir del mundo para venir a la palabra de Dios. La misma cita. Así se puede estudiar la Biblia. Así que hoy vamos a tratar de aproximarnos en ese nivel sobre el tema del rey rechazado. Todas las veces que Dios ha tratado de venir con su reino hacia el hombre, siempre el hombre está rechazando el gobierno de Dios. Y siempre Dios advierte respecto a las consecuencias del modo humano, de la manera humana. Yo tengo anotado aquí que en 1 Samuel 8:18, es bajo la cita que leímos de Samuel 8:6-7, continuando con ese tema, el profeta Samuel obedece al Señor en clamar contra ellos y advertirles de las consecuencias. Solamente unos versos antes les dijo, este rey que ustedes están pidiendo les va a poner impuestos, va a poner a sus hijas como criadas, a sus hombres los van a convertir en soldados, y va a hacer una serie de cosas que que va a hacer su vida gravosa y pesada. ¿Para qué quieren el gobierno de un hombre? ¿Por qué no quieren el gobierno de Dios? Entonces, dándole continuidad a eso, en 1 Samuel 8:18, dice la palabra que Samuel dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones. Oiga las palabras de Israel, está diciendo, y habrá rey sobre nosotros y seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ellos querían a alguien en quien poner la mirada. Qué tremendo no poder conformarnos con el gobierno de Dios. La palabra del Señor nos cuenta cómo fue este primer rey, Dios les dio lo que ellos querían. Dice 1 Samuel 9:2, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Era un galán, Saúl. Y dice, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era el más alto, el más apuesto, ¿verdad? Era un galán. Eso es lo que era Saúl, un galán, ¿verdad? Eso es lo que quería el pueblo. Alguien de quien pudieran decir, este es nuestro rey. Que impresionara al resto de los reinos, ¿verdad? Pero ustedes saben la historia. ¿Cuántos conocen la historia de
Amén. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? Sabemos lo que pasó con él. Cuando empezó Dios a bendecirlo y a prosperarlo, vino un momento en el cual su carácter fue probado. A él le fue dicho, no perdones al enemigo. Para nosotros sería como permitir que la obra del enemigo, el diablo, permanezca aquí. Permitir que haya que nos comprometamos en pequeñas cosas. Como decir, bueno, vamos a aceptar un poco de mundanalidad en la iglesia, vamos a aceptar un poco de adulterio en la iglesia, vamos a aceptar un poco de fornicación, vamos a abrir las puertas a la iglesia y que la gente venga y viva como quiera vivir, pero que venga a la iglesia. Como muchas iglesias lo hacen, y lo hacen por economía o por otros intereses. Y eso es lo que estaba haciendo Saúl, se estaba comprometiendo, no estaba haciéndolo perfectamente, con perfecto corazón. Él fue y se enfrentó al enemigo, a los amalecitas, y perdonó al rey, porque tenía ganado. Y vino Samuel y dijo, ¿cómo te fue, Saúl? Aquí vengo de hacer toda la voluntad del Señor. Ah, vienes de hacer toda la voluntad del Señor, qué bueno. Pero, ¿qué son esos balidos que oigo? ¿Qué es esto? Ese ruido de ovejas que oigo. Ah, es que el pueblo se dejó parte del ganado que tenía el enemigo. A él se le había dicho que no perdonara, que destruyera todo el anatema. Pero el pueblo quiso para darle ofrenda a Jehová. Y la pregunta que hizo Samuel aquel día todavía permanece hoy. ¿Qué prefiere el Señor? ¿Muchos sacrificios o que se le obedezca? ¿Qué es lo que agrada al Señor? Que se le obedezca. De hecho, el mensajero dijo, obediencia perfecta te dará derecho a la señal del Espíritu Santo. Y esto causó la caída. Dios rasgó el reino del rey Saúl. Y en 1 Samuel 15:28 nos relata cómo anunció esta caída. En 1 Samuel 15:28 dice, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo, tuyo mejor que tú. Qué duro es que le digan, se lo di a alguien mejor que tú. Mejor que tú, ¿cómo? ¿Más que yo? ¿Más galán que yo? ¿Mejor en qué sentido? Dice, además, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, está hablando de Saúl, dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. No era el Dios de Saúl, Jehová tu Dios. Y vean el carácter de Saúl. Aquí se ve el carácter de Saúl. Cualquier hijo de Dios lo ha reprobado. Cualquier hijo de Dios que sepa que Dios lo ha... Cambiamos de micrófono. Muy bien. ¿Probando? Muy bien. Cualquier hijo de Dios que sepa que Dios lo está reprobando por algo, corre a buscar misericordia, corre a arreglarse con Dios. La prioridad es estar bien con Dios. Pero la prioridad de Samuel era, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Él no quería pagar el precio. Él no quería lamer el polvo. Él no quería humillarse. Hónrame. Está bien, yo fallé, yo pequé, pero ven, por lo menos ten la cortesía de apoyarme en esto. Hónrame aquí. Nunca caiga usted en un estado en el cual usted prefiera no pasar por la vergüenza. Si usted tiene que pasar por la vergüenza y humillarse para que Dios lo restaure, hágalo. Busque a Dios, porque Él dijo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Y así se dio la caída del reino de Saúl. La palabra de Dios nos dice en Hechos 13:22, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero.
Si usted revisa los errores de David comparados con los errores de Saúl, al ojo humano pareciera que los errores de David fueron más graves que los de Saúl. Saúl se dejó unas ovejitas y le perdonó la vida al enemigo. David tomó a la mujer de su hermano, adulteró. David lo mandó a matar. David quiso engañarlo para que él pensara que ese bebé que iba a nacer era suyo y no de fruto de un adulterio. Así que nos damos cuenta de que David fue mentiroso, perpetró un homicidio y cometió adulterio. A nuestros ojos, en nuestra evaluación humana, porque nosotros le ponemos color al pecado y le ponemos gravedad al pecado, ¿verdad? Pero Santiago dijo, el que miente ya se hizo culpable de toda la ley, también del que roba y del que... O sea, nosotros pensamos que es más malo matar que mentir. Así lo evaluamos. Pero el que peca se ha hecho culpable de toda la ley, dice Santiago. Y eso es algo que a la mente humana le cuesta aceptar. Porque la justicia humana, porque pretendemos hacerlo a la manera de la justicia humana, no de la justicia divina. Pareciera que las fallas de David fueron más graves, pero David tenía una condición, y eso es lo que dice Hechos 13. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿A qué se refería con eso? Quien hará todo lo que yo quiero. Y David cometió errores, pero vaya usted y examine cada vez que David cometió una falla, pecó delante del Señor. Todas las veces él se arrepintió y se convirtió de todo su corazón. Y seguramente David, como ser humano, seguiría cometiendo otros errores, pero aquellos errores que había vivido, que lo habían marcado delante de Dios, esos errores no los volvería a cometer. Él dejaría esa etapa atrás, él superaría eso, él vencería esas cosas. Y yo tengo que decir algo, cuando yo leo la Biblia, yo veo el profundo amor que el Señor tuvo por David. ¿Cómo amó Dios a David? ¿Cómo lo amó? ¿Qué promesas le dio? ¿Cómo le extendió sus misericordias? Y también puedo ver en David una sensibilidad especial hacia Dios. Uno de los títulos que más me gusta en la Biblia es el que le fue dado a David. Él fue llamado el dulce cantor de Israel. No hacen referencia a cuando mató a Goliat o cuando estuvo reinando, sino hacen referencia a esa sensibilidad que él tenía para buscar a su Dios y adorarle. El dulce cantor de Israel. Ahora, tomando un poco esto que habíamos dicho de que existe la manera del mundo y la manera de Dios, no podemos amar las cosas del mundo o amar a Dios. Chocan entre sí, se repelen la una a la otra. Con esto del rey, quiero que piensen muy, muy, muy seriamente respecto a lo que Dios, como estamos hablando en tipos, no estamos hablando solamente de la historia de cuando Israel rechazó a Dios como su rey, buscando el reinado de un hombre. Estamos viendo cómo ellos dijeron, queremos ser como el resto de las naciones. Yo quiero preguntarles, y quiero que ustedes se hagan ese examen. ¿Qué decisiones han tomado ustedes en su vida? ¿Tu hogar es un hogar a la manera del Señor, o es un hogar como el resto de los hogares? Porque esa nación quería ser como el resto de las naciones. ¿Es su hogar a la manera del Señor, o es como el resto de los hogares? ¿Es un matrimonio hecho a la manera del Señor, o es como el resto de los matrimonios? ¿Es usted un hijo como el resto de los hijos que andan en el mundo, o es usted un hijo a la manera del Señor? ¿Es usted un padre como el resto de los padres del mundo que hacen las cosas que hacen, o es usted un padre o una madre a la manera del Señor? Examine eso, porque podemos hallar un paralelismo entre lo que Israel hizo. Esas historias se cuentan para nuestro ejemplo. ¿Qué clase de iglesia somos? ¿Somos una iglesia a la manera del Señor, o somos como esas iglesias que quieren ser iguales al resto del mundo? Es un examen que tenemos que hacer. Es una pregunta que tenemos que cuestionarnos en nuestro corazón para examinarnos, para saber si hay algo que esté queriendo quitarle el trono a ese reinado. ¿Quién reina en tu corazón? La palabra del Señor nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7, dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra
La piedra de tropiezo es la palabra. ¿Sabe usted que mucha gente viene a la iglesia y luego se va porque tropezó en la palabra? Les estorbó la palabra. La gente dice, no, el templo está bonito, la música está bonita, los cantos están bonitos, el predicador se ve simpático, se ve buena gente, la esposa del pastor se ve bien agradable, sí, sí, sí. Los jóvenes se ven bien, qué bonito grupo de jóvenes, pero cuando oyen la palabra, tropiezan en ella, no la soportan. Cristo le dijo a los fariseos, dice, ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? Les dijo, otro vendrá en su propio nombre y a este oiréis. Así que ellos tropiezan en la palabra. Esta piedra desechada es el rey rechazado. Cristo es el rey rechazado. El hombre nunca ha querido que Dios lo gobierne. Hay algo anárquico, hay algo rebelde en el hombre, en este mundo, que quiere hacer lo que le da la gana y piensa, y es tan poco sabio que no se da cuenta de los resultados que le va a dar esa clase de decisiones. Pero a los que se sujetan a él dice, he aquí os he dado un reino. Para los que se someten a su reino, hay un reino que van a recibir. Cuando oramos y decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, ¿estamos haciéndolo de corazón o es de los labios para afuera? ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, vosotros de labios me honráis? Lo hacemos del fondo, de lo profundo del corazón, de verdad estamos diciendo, porque cuando decimos, venga tu reino, lo que estamos diciendo es, Señor, gobiérname. Señor, que tu espíritu tome el control, que tu espíritu me gobierne, que tu espíritu me diga hacia dónde quiere que yo vaya, qué es lo que quieres que haga, qué es lo que quieres que diga. En cierta parte el profeta dijo, Dios no tiene manos sino las suyas, Dios no tiene ojos sino los suyos, Dios no tiene boca sino la suya, la de usted, hermano o hermana. Dios quiere usarlo a usted, Dios quiere ser el Señor de su vida, Dios quiere reinar en su corazón. Y ese es un reinado de paz. Hay tanta gente y mucha gente en las iglesias que viven vidas tortuosas, vidas en amargura, vidas en tristeza. Y uno dice, ¿estará reinando Cristo ese corazón? Porque no me malentiendan, muchas aflicciones hay para el justo, pero de todas la librará el Señor. Él dijo, mi paz os dejo, no como el mundo os la da, es una paz diferente. La paz que Dios nos da no es ausencia de problemas. Para el hombre en el mundo, paz significa estoy en paz porque tengo plata en la bolsa, tengo salud en el cuerpo y no tengo problemas. En la carne, en la mentalidad humana, eso es paz. Pero en Cristo dijo, no la doy como el mundo os la da. Es decir, que aunque se tenga problemas y luchas, hay algo aquí anclado en el corazón que le brinda paz, que le brinda consuelo. Usted lo tiene a él y por cuanto lo tiene a él, lo tiene todo. No importa la lucha que usted esté pasando. Ah, pero Dios guarde usted esté bien, con plata, con salud, con todo y no lo tenga él, porque si no lo tiene a él, no tiene nada, lo ha perdido todo. Es mejor, yo prefiero tenerlo a él. Yo prefiero tenerlo a él. Como una vez dijo el hermano Harry hablando de la viuda de Naín. Dijo que la viuda de Naín seguramente dijo que se muera mi hijo, pero no que no se me muera mi Dios. Porque mi Dios puede resucitar a mi hijo y lo hizo, lo levantó. Pero que no se muera mi Dios porque dependo de él, él es todo para mí. Tropiezan en esta piedra reprobada, en esta piedra desechada, en este rey rechazado. Tropiezan, no lo quieren, lo rechazan. Hace algún tiempo, recuerdo, esa historia siempre me gusta contarla. Ay, el hermano Eric con sus historias. Pero me gusta contarla. Cuando estábamos construyendo el templo, hicimos un acto simbólico de dedicación cuando apenas estábamos, no se había chorreado el piso, apenas se habían levantado las paredes, estaba el zinc del techo, pero no había cielo raso ni nada, ¿verdad? Todo esto estaba abierto, no había puertas ni nada. Y recuerdo que fue para un cumpleaños mío, para un cumpleaños que nos reunimos. Ese día fue como un pedacito de cielo para mí. Las familias vinimos, los varones estuvimos trabajando, las hermanas prepararon comida, los niños andaban jugando, ¿verdad? Y hicimos la reunioncita, hicimos una dedicación sencilla, simbólica, y pusimos una piedra de fundamento con una cita bíblica en ella.
Recuerdo que con tinta roja puse ahí el nombre, el nombre de Dios. Y les explicaba que en, según la Torah, según la práctica del sacerdote, de los hebreos, de los judíos, cuando cuando hay un objeto en el cual se escribe el nombre de Dios, ese objeto quedó consagrado solamente para el servicio para Dios. Y recuerdo que le dije a los que se congregaban conmigo en aquel día, quisiera tener la tinta roja de la sangre de Cristo para pintarlos a todos ustedes con el nombre de Dios, para que ustedes queden consagrados solamente para servirle a Él, no para otras cosas. Y la cuestión es que pusimos la piedra de fundamento, la tapamos, y días siguientes, días después, un hermano del hermano Henry, se me olvida el nombre, lo conozco por su apodo nada más, Don Checho, así lo conozco, no me sé el nombre de él realmente. Don Checho vino a hacer unos trabajos aquí y entonces empezó a palear y encontró la piedra de fundamento y la botó por allá. Y la cuestión es que vengo yo, me acerco por acá y veo dónde viene la hermana Wilmara. Y venía como un cachiflín, venía bravísima la hermana Wilmara. Hermano Eric venía. Y me dijo, hermano Eric, Don Checho botó la piedra. Yo, ¿cuál piedra? La de fundamento, la que pusimos. El acto simbólico. Yo, ok, me quedé pensando por un momento, pero en ese momento, ustedes saben, Dios habla en muchas formas. Me quedé pensando y me llené de gozo. Y yo vi que la hermana Wilmara seguramente estaba esperando que yo también me enojara, ¿verdad? Y que llegara bien bravo donde él. Pero yo me sonreí y dije, yo no podía ser de otra forma. Y la hermana se me quedó viendo y yo estaba pensando, la piedra que desecharon los edificadores, él venía para construir, él venía para edificar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Yo, tenía que ser de esa forma, hermana, dije. Pero es cierto, eso significa que los que tienen que edificar, y está hablando de los sacerdotes, de los predicadores, de los pastores, que los que tenían que edificar la casa de Dios, el templo de Dios, desecharon la piedra más importante, la cabeza del ángulo, la palabra. Pudiéramos tener la congregación más preciosa, los mejores instrumentos, la propiedad más valiosa en el lugar más, comercialmente hablando, más lucrativo o rentable. Pudiéramos tener un escenario perfecto, que si no tenemos la palabra de Dios, hemos fracasado miserablemente. Pero si tenemos la palabra de Dios en el lugar más humilde, en las situaciones más precarias, si tenemos la palabra de Dios, lo tenemos todo. Estamos bajo el abrigo de las alas de la gran águila. Él responde por su palabra y si usted está bajo su palabra, Él responde por usted. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, continuemos. Pero vean entonces cómo este rey rechazado fue excluido de su obra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 14 en adelante, al 20, al 21? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, él está fuera de la iglesia. Él ha sido sacado de su iglesia. Él ha sido rechazado. Él ha sido desechado por la iglesia. Cuando tropiezan en la palabra, cuando le cortan a la palabra. Y hay un millón de cosas que la iglesia moderna ha desechado de la palabra diciendo, eso era para los tiempos de antes. Como si la Biblia no dijera, yo Dios no me mudo, no cambio. Como si la palabra de Dios no dijera, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Pues que lo dice por decirlo nada más. No, lo dice porque es verdad. Pero quiero que entiendan esto. Siempre hay un espíritu. ¿Cuántos saben? Quiero preguntarles, ¿cuántos saben que el profeta dijo que ambos espíritus, el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo, están en la estructura de la iglesia? Levante la mano si alguien ha escuchado eso. Ah, sí lo saben. Él dijo que ambos espíritus estaban dentro de la estructura de la iglesia. ¿De cuál iglesia? De toda la iglesia, de todas las iglesias. El espíritu de Cristo también está allí. ¿Y qué está haciendo ese espíritu? ¿Qué es lo que quiere hacer el espíritu en la iglesia? Trae imitación religiosa y quiere engañar. Es un poder de engaño. Y usted tiene que discernir la cosa correcta de la cosa equivocada. Vayan conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos a leer solamente el verso 2. Hay mucho que leer de esto, de Lucero, pero solamente quiero leer el verso 2.
En Hechos 28, verso 2, dice la palabra del Señor. Ezequiel 28, 2, perdón. En Ezequiel 28, verso 2, dice, voy a leerles adelantado el verso donde dice, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Quiero establecer un punto con ese verso. Quiero preguntarles, ¿por qué Lucero quería sentarse en el trono de Dios? ¿Sería que estaba cansado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Por qué quería sentarse en el trono de Dios? Quiero escuchar qué opinan. ¿Qué piensan ustedes? Para ser como Dios, para tomar el lugar de Dios. Él quería tomar el lugar de Dios. ¿Saben cómo se llama la persona que quiere tomar el lugar que no le pertenece, que le pertenece a otro? Es un usurpador, correcto. Un usurpador. Es como se llama. Y hay tantos usurpadores al trono de Dios. Tantas cosas que quieren tomarlo. Oigan este verso, poco conocido, pero citado alguna vez, de Proverbios 30, 21 al 23. Oigan esta cita. Por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir. Por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. En todas estas hay un común denominador. Hay un espíritu usurpador, como el de Lucero, cuando quiso tomar el trono de Dios. Esta cita no es discriminatoria, alguno podría pensar, pero ¿qué tiene de malo que el siervo reine? Y no es su lugar, y no es su llamado. Recuerden ustedes a Abraham diciendo, cuando Dios le estaba diciendo, te he bendecido, te bendeciré. ¿Y cuál es mi bendición? Dice, ¿quién me va a heredar a mí? Este siervo mío, Eliezer, es el que me va a heredar a mí. Dijo, no, te va a heredar un hijo tuyo. La herencia es para los hijos. La herencia es para los hijos. Los importantes en la historia son los hijos que heredan la herencia del padre. Bueno, estas citas, por tres cosas se alborota la tierra, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora, tiene un énfasis sobre la usurpación. Oiga lo que dice el mensajero en el párrafo 168 en adelante del mensaje Apocalipsis capítulo 5 parte 2, predicado el 18 de junio del 61. Dice, Satanás es un usurpador. Él no posee esto legalmente. Y él ha tenido 2000 años de pleito, si le pertenece a él o le pertenece a alguien más. Pero Cristo vino como pariente redentor y lo redimió de nuevo para nosotros. Pero Satanás lo posee. Pero saben, después de un tiempo que termine esta gran pelea, él será lanzado en el lago de fuego. ¿Ven? Él será eliminado. Y todos aquellos que adoren con él. Pero los herederos de salvación vendrán con Cristo. Ahora, él es un usurpador. Ahora recuerden, en el Antiguo Testamento, si un hombre perdía su herencia, por ejemplo, la empeñaba y la perdía, en este mundo, si alguien empeña algo y lo pierde, lo perdió. Punto. Pero no en la palabra, dice, si un hombre perdía su herencia y un usurpador se apropiaba de su tierra, él no podía retenerla del propietario más de 50 años para la aniquilación, dice. Después de 50 años venía el año de jubileo. Cuando llegaba el año de jubileo, entonces todo regresaba nuevamente a su principio de origen. Todos los esclavos regresaban al principio de origen. Si un hombre estaba con el azadón en el campo y la trompeta sonaba, recuerdan, el sacerdote sonaba la trompeta. ¿Qué representa eso? Al predicador predicando la trompeta, dando el sonido cierto del evangelio de Dios. Dice, sonaba la trompeta y él la oía, él tiraba el azadón y decía, ya no soy un esclavo, regreso a mi casa, a casa de mi familia. Todo era devuelto. Si un usurpador estaba en el terreno, él tenía que irse de allí. Así era. Él se salía del terreno. ¿Por qué? El propietario legal regresaba. Él tenía que ceder. Aleluya. Uno de estos días, los reinos de este mundo caerán.
y los propietarios legales entrarán uno de estos días. Amén. Como lo dicen las bienaventuranzas, porque de ellos es el reino de los cielos, porque heredarán las naciones. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La usurpación, entonces, es querer tomar un lugar que a uno no le corresponde. Cuando la palabra del Señor dice que cuando Dios envió a Samuel a decirle a Saúl, que Dios ha encontrado un hombre mejor que tú. Hombre, dice el libro de Hechos, conforme a mi corazón, que hará lo que yo quiero, está hablando de David. David tenía la característica de ser sensible a la voluntad de Dios. En David había una inquietud constante y era buscar la voluntad del Señor. Él fue el que dijo, prefiero un día estar en tus atrios que estar 1000 en las moradas de maldad. Él tenía una inquietud por la obra de Dios, una inquietud por hacer la voluntad de Dios. Fue tan visionario que vio el nuevo nacimiento. Pon en mí espíritu noble me sustente, dice. David fue un hombre de otro tiempo. David no podía erigir el templo, pero David tuvo la visión del templo. Dijo, no, tú no lo puedes erigir porque has sido hombre derramador de sangre, pero un hijo tuyo lo hará, está correcto. Vea la visión que tuvo David. David recuperó el arca del pacto, restableció el arca e incluso Dios le dio luz para poner un sistema de adoración con los levitas que no rompió el orden de Moisés, sino que amplió la luz de la adoración real, de la adoración verdadera, y Dios no condenó eso. David fue un hombre sensible a la voluntad de Dios. Y en el ejemplo del reinado de David, vemos intentos de usurpación. Uno de los primeros intentos de usurpación que vamos a ver es el de Absalón. Vayan por favor a 2 de Samuel capítulo 15. Vamos a hablar unos minutos de lo que es la usurpación, de ejemplos de usurpación. Y traten de encontrar aplicativos espirituales en su vida, por favor. En 2 de Samuel 15, verso 1, dice la palabra del Señor. Vea lo que es un usurpador. Absalón era un usurpador. Y Absalón representa el resentimiento. ¿Sabían ustedes? Cuando ustedes leen, David fue un gran rey y fue un gran guerrero. Y David fue un gran adorador. Pero dentro de los defectos que tuvo David, cometió grandes errores como padre. Él cuando vio a sus hijos fallar y hacer cosas graves, él no intervino. Él no trajo su justicia. Él no intervino en eso y eso trajo consecuencias sobre toda su casa. Dice 2 de Samuel 15:1, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Voy a ponerle un poco de pimienta a esto. Él decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Pobrecito, ¿verdad? El verso 4 dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, yo les haría justicia. En apariencia se ve muy bueno, ¿verdad? Verso 5 dice, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Esto es una usurpación. Es una usurpación. Como venir y decirle a un hijo o a una hija, no, si yo fuera su papá, pero su papá, usted sabe cómo es su papá. Usted sabe cómo es su mamá. Si yo fuera su mamá, yo le permitiría hacer todas esas cosas. Pero como no soy yo, ¿verdad? Tratando de tomar el lugar,
tratando de conquistar el corazón. Y en realidad lo que hay en Absalón es un gran resentimiento. Absalón mató a Amnón, que ultrajó a su hermana, a Tamar. Y eso, él vio que su padre no hizo nada cuando se dio cuenta de eso. Y eso generó un resentimiento. Y luego él vino y tomó la vida de su hermano y vio que su papá no hizo nada también. Él, ya cuando pasó los días del duelo por Amnón, dice que él lloraba a su hijo Absalón, que quería volverlo a ver. Y ahí estaba Joab. Joab es un personaje también que representa la astucia y la conveniencia. Joab siempre estaba viendo qué partido podía ganar, a qué le podía sacar provecho. Ya vamos a hablar un poco de eso. Pero ven ustedes, Absalón, que le dio un golpe de estado, él trataba de ganarse el corazón de la gente. Él quería usurpar el lugar de su padre, el rey. Vayan a Primera de Reyes, capítulo 1. En estos días estuve escuchando en el proyecto Biblia de los jóvenes Sal y Luz. Estuve escuchando, este pasaje me gustó mucho. Estábamos hablando, le decía yo a la hermana Laura, porque ellos me comentaban, qué voz de locutor tiene el hermano Tony, ¿ah? Qué buena voz, ¿verdad? Uno dice, parece que nació para la radio. Él estaba relatando esta cita que vamos a leer. Primera de Reyes 1:1 dice, para que ustedes vean que aquí lo que quiere usurpar es la conveniencia y la falta de carácter, que quieren usurpar el trono. Dice, Primera de Reyes 1:1 dice, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará con calor mi señor el rey, entrará en calor mi señor el rey. Buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía. Pero el rey nunca la conoció. Cuando dice nunca la conoció, está diciendo que nunca la conoció íntimamente, que no tuvo relaciones sexuales con ella, aunque ella dormía a su lado para calentarlo. Dice, nunca la conoció. Verso 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Adonías era uno de los hijos de David. Dice, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. ¿A quién se les parece? A Absalón. Ustedes saben que Absalón terminó muerto por ese intento por usurparlo, por querer usurpar el trono del rey. Dice, voy a volver al verso 5. Entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca lo había entristecido en todos los días con decirle, ¿por qué haces así? Oiga, nunca lo corrigió, nunca le dijo, hijo mío, esto no te conviene, no hagas esto. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Verso 8 dice, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Y matando Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Sogelet, la cual estaba en la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó a Natán, el profeta, ni a Benaía, el sacerdote, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Es decir, esto era una especie de conspiración. ¿Por qué digo yo que la conveniencia quería usurpar el trono? Número uno, David ya estaba viejo. David estaba por entregar el trono. Número dos, él nunca corrigió a su hijo. Número tres, este hijo se alió con las compañías equivocadas.
Joab, el hijo de Sarvia, que era un consejero, él era un astuto que siempre estaba tratando, hizo cosas. De hecho, cuando el verdadero heredero del trono, Salomón, recibe el consejo de su padre, le dice: tú juzgarás al hijo de Sarvia, dice, porque este hombre mató a dos buenos hombres y no me dijo nada. Lo hizo por su propia cuenta, abusando del poder que tenía. Salió con compañías equivocadas que siempre buscaban la conveniencia. Claro, es más fácil. Aquí tenemos a Adonías, ya está grande, es el hermano que sigue después de Absalón, véanlo, está grande, está jalando pueblo, tiene carisma, aprovechemos y pongámoslo como rey. No se trata de lo que sea más fácil, no se trata de lo que sea más conveniente para nuestros intereses, se trata de buscar cuál es la voluntad de Dios. En Primera de Reyes, en el capítulo 1, verso 32, dice: y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey. Y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí, porque a él he escogido para que seas príncipe sobre Israel y sobre Judá. Número 1, sobre esta lectura última. David respaldó su decisión con el profeta. Pidió el apoyo del sacerdote Sadoc. Montó a Salomón en su propia mula, que significa: reconozcan que yo le estoy cediendo mi dignidad a él. Fue ungido delante de todos, fue un acto público. Y en quinto lugar, eso deja claro que hay que hacer las cosas correctamente y no escondidas. Aunque resulte más difícil, las cosas se tienen que hacer correctamente. Hay que tener carácter para hacer las cosas si uno pretende agradar a Dios. Lo que se hace escondidas no le agrada al Señor. Y en estos temas hemos encontrado que el resentimiento de Absalón quería usurpar el trono, que la conveniencia de Joab quería usurpar el trono, que la falta de carácter que había en Adonías. Aquí tengo una lista de cosas. Vamos a ver. La astucia quiere usurpar. Quiero contarles cómo terminó la historia porque los dejé como en el aire. Adonías dijo: bueno, todos los que apoyaban a Adonías se fueron para su casa. Y Adonías fue y se agarró de los cuernos del altar y no lo soltaba. Y entonces mandaron a traerlo delante de Salomón, nuevo rey, y él le dijo: no te mataré, vete para tu casa. Le perdonó la vida. Dijo: no te mataré, vete para tu casa. Y entonces Adonías lo volvió a intentar. Allí la astucia quiso usurpar. ¿A qué le recuerda? ¿No le recuerda a una serpiente que vino y buscó a Eva para tratar de cambiar el pensamiento, para tratar de cambiar a quién iba a ser súbdito? Ella dejó de ser súbdita del reino de Dios y se convirtió en una esclava del pecado a partir de ese momento. Vea en Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 21. Usted puede leer todo el capítulo porque tiene mucha información muy buena, pero yo estoy resumiéndole. Dice Primera de Reyes 2:21, y ella dijo, está hablando de Betsabé. Betsabé está viniendo a interceder en nombre de Adonías delante de Salomón, y dice, y ella dijo: dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. ¿Alguien recuerda quién era Abisac? La virgen que calentaba el cuerpo del rey. Era la mujer que dormía con el rey. Esto es bien importante. Ustedes saben, cuando Absalón quiso dar golpe de estado a David, lo primero que hizo fue tomar a las mujeres de su casa y dormir con ellas. Las hizo suyas, volviéndolas abominables también para David, porque la palabra de Dios dice que eso sería abominación que volvieran a ellas, que volvieran a David nuevamente. Aquí él está pidiendo a Abisag la sunamita, la virgen que era admirada, era vista como, hablando potencialmente, era como si fuera una reina ella. Y el que se casa con la reina, ¿qué es? Es algo para considerar. Él estaba usando astucia. Dice,
Ella, repito el verso 21, y ella dijo, dese a Abisac sunamita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisac sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor, número uno. Número dos, y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarbia. Joab era el jefe militar de Israel, era el jefe de las tropas militares. Ya tiene al general, ya tiene al sacerdote Abiatar, y ahora se va a casar con la mujer que dormía con el rey. Vean el cuadro, y es el hermano mayor. Vean el cuadro que estaba pintando, con mucha astucia. Dijo en el verso 23 dice, y el rey Salomón juró por Jehová diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonía estas palabras. Eso le causó la muerte. Número uno, tener a Abisac era tener a la mujer del rey por lo que ella simbolizaba. Número dos, Adonías usó astucia para que la madre de Salomón intercediera por él. Número tres, Salomón ya había sido advertido por su padre David acerca de Joab, acerca de Abiatar y aún acerca de Simei, uno que estaba entre ellos, entre sus aliados. Joab representaba la conveniencia, lo menos complicado, lo que más me favorezca. Abiatar representaba la preferencia, los afectos, la afinidad. Y muchas veces hay gente que hace las cosas por afinidad, no porque sea la voluntad de Dios. Si hubiera sido por afinidad, Jonatán hubiera sido rey en vez de Saúl, pero Dios tenía a David, un hombre conforme a su corazón. Él sabía quién iba a ser su rey. Simei, ¿qué representa Simei? Simei representa la doblez de ánimo. Cuidado con poner en el trono de Dios, en el trono, a gobernar tu vida, a la doblez de ánimo. ¿Saben quién fue Simei? Simei fue aquel que le tiraba, que lo escupía y le tiraba terrones y le decía, maldito, le decía a David. Y luego cuando él recuperó el reino, se arrodilló y le pidió que lo perdonara y se convirtió en aliado de David. David lo tenía cerca, pero sabía el carácter de ese hombre. Y cuando le dio el trono a Salomón, su hijo, le dijo, te me vas a cuidar de tres personas. Te me vas a cuidar de Joab, que es un hombre que ha hecho injusticias con el poder que yo le he dado. Te me vas a cuidar de Abiatar, que se inclina por las preferencias, y te me vas a cuidar de Simei, que camina donde mejor le caliente el sol. Él es fluctuante. Hoy es tu amigo, mañana va a ser tu enemigo. Así que Salomón, cuando empezó a reinar, se hizo cargo de esos tres, les puso reglas, les marcó y les dijo, el día que esto hagas, morirás. No te voy a hacer daño, pero el día que esto hagas, morirás. Y vino y así ocurrió. Es más, Joab fue el que se agarró de los cuernos del altar y dijo, no me moveré aquí porque me van a matar. ¿Y saben lo que dijo? Lo que dijo Salomón, dijo, bueno, él lo dijo, no lo dije yo, lo dijo él, bájenlo de ahí y mátenlo. Por su propia boca ha sido juzgado. ¿Qué rige tu conducta, hermano o hermana? Porque dijimos que la palabra es buena para contarnos historias, para hablar de profecías. Sabemos que en la parte histórica, David tuvo grandes usurpadores que quisieron quitarle el trono. El verdadero rey de Israel, el rey escogido por Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. David, un tipo de Cristo. Pero sabemos que desde el punto de vista profético, el verdadero rey de Israel es Jesucristo. Dicen amén, ¿lo saben? Él es el que va a ocupar el trono de David. Así que vemos eso. Pero ahora hablemos no del aspecto histórico, no del aspecto profético, hablemos de la exhortación personal. ¿Qué rige tu conducta? ¿Quién gobierna tu vida? Cuando decimos, venga tu reino, ¿de verdad está reinando Cristo? ¿Quién tiene mayor importancia en tus decisiones? ¿Cuánto cálculo haces? Yo muchas veces he dado este consejo. Se me acercan personas a darme para tomar una decisión. Y cuando yo digo, al Señor no le gusta la gente que calcula mucho. Uno toma decisiones por carácter, no por conveniencia. Porque hay gente que dice, es que si hago esto, me va a pasar esto. Si confieso esto, estas van a ser las consecuencias de confesar esto. Y yo, al Señor no le agrada ese cálculo. El Señor quiere carácter. El Señor quiere hombres conforme a su corazón. Hombres que morirán por hacer su voluntad.
mujeres que morirán por hacer su voluntad, que aman tanto al Señor que dicen, este es el precio que debo pagar para ser un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere que usted sea valiente, hermano o hermana. Dios quiere que usted se comprometa con la palabra, con integridad, no que no que le dé el gobierno a la doblez de ánimo, no que le dé el gobierno a la conveniencia o a la preferencia o a los afectos o al sentimentalismo. Dios quiere que usted abra su corazón y deje que Él gobierne sobre su vida. Lo que es verdaderamente la voluntad de Dios. ¿Cuánto cálculo haces para saber cómo vas a salir? Hay gente que hace eso. Hay gente que dice, pues yo puedo pedir perdón, pero si confieso esto no me conviene. Ah, no, eso va a ser un problema si lo confieso. Dios mira ese corazón y dice, ese no es un hombre conforme al corazón de Dios. Esa no es una mujer conforme al corazón de Dios. Dios quiere carácter. ¿Es el resentimiento lo que te mueve? Te mueves porque me hirieron y entonces hay gente que vive en la vida reactiva. Hay gente que vive en la vida reaccionando. ¿Es eso lo que quiere Dios? Dios quiere a alguien que se deje guiar, no a alguien que Dios le quiere poner la mano, quítame la mano, estate quieto. No, no quiere a alguien reactivo, quiere a alguien sensible, alguien que diga, Señor, pon en mí tu mano, muéstrame tu voluntad, guíame, Señor. ¿Se acuerdan ustedes con qué comparó el profeta a Jesucristo? Dijo que Cristo, bueno, la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios. Y un día Cristo, el Cordero de Dios, conforme a la ley del sacrificio, el sacerdote tenía que lavarlo. Entonces vino al sacerdote, vino a Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo bañó, lo bautizó en el Jordán. Y dice, y en ese momento la paloma de los cielos descendió, el Espíritu Santo. ¿Y a dónde lo guió la paloma de los cielos? Al Calvario. ¿Por qué podía descender a Cristo? Porque tenía la naturaleza de un cordero, alguien que podía dejarse guiar. El mensajero dice, la paloma no va a descender a un perro, no va a descender a un perro. ¿Qué pasa? Dígame usted, niña, Dios te bendiga. ¿Qué pasa si una paloma se para sobre un perro? ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Verdad? El perro va a querer comérsela, ¿verdad? La va a morder, claro. La paloma no se va a poner sobre un perro porque la paloma es inteligente, sabe que la va a matar. Pero la paloma de los cielos, el Espíritu Santo, podía descender sobre Cristo porque tenía una naturaleza dócil para dejarse guiar. Ese es el carácter para poder decir, venga tu reino. Decimos, venga tu reino, Señor, pero a mí nadie me va a sacar de esto que yo sé, mi orgullo. Venga tu reino, Señor, pero a mí me respetan, yo no me dejo de nadie. Si usted me la hace, yo se la devuelvo. No es el carácter. La paloma de los cielos no puede descender a esa vida. No puede. Usted lo está ahuyentando con ese carácter. Yo he llorado lágrimas. Recuerdo una vez que iba manejando y iba llorando. Yo decía, Señor, con este carácter voy a entrar yo al reino de los cielos. Qué sinvergüenza, iba diciendo. Y de repente el Espíritu Santo vino y me abrazó y me quebró y me sacó el resto de lágrimas que tenía. Necesitamos ser dóciles. Necesitamos ser íntegros. Necesitamos ser agradables al Espíritu de Dios. No nuestras propias justicias, sino dóciles para que Él ponga su propia justicia. No lo que nosotros preferimos, lo que Él prefiera. De hecho, lo que Él prefiere, a usted lo va a contrariar. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Tenga por seguro que lo que le pida a Dios a usted es tomar una cruz. Usted va a llevar una cruz porque es la manera de Dios. La manera de Dios. ¿Es el resentimiento lo que lo mueve? ¿O es el interés? ¿Es la conveniencia? ¿O quizás la falta de carácter? Usted de verdad dice, venga tu reino para hacer lo que Él desea. ¿Es usted un súbdito de su reino? ¿O hay algo usurpando el trono de Dios en su vida? ¿Ha usted rechazado, usted ha rechazado al Rey de Gloria? ¿O Él lo está gobernando a usted? Algo que me gusta mucho de David. Ya vamos a terminar, no planeaba tener un mensaje largo en esta mañana.
Estoy viendo aquí 6 citas. No las voy a leer, pero se las voy a mencionar. En Primera de Samuel 23:2, Primera de Samuel 38, Segunda de Samuel 2:1, Segunda de Samuel 5:19, Segunda de Samuel 21:1 y Primera de Crónicas 14:10. El común denominador que tienen estas 6 citas es que en todas ellas dice, y David consultó a Jehová, ¿atacaré a los filisteos o me quedo? ¿Perseguiré a los merodeadores o me quedo? David consultó a Jehová, entonces consultó David a Jehová, y David consultó a Jehová, entonces David consultó a Dios. En todas estas citas vemos la recurrente práctica de David de consultar a Dios, qué es lo que debía ser hecho. Nosotros venimos muchas veces y decimos, hermano Eric, ore por mí porque viera que estoy haciendo esto y me está pasando esto otro. Y muchas veces la pregunta que tenemos que hacernos, ¿consultamos al Señor antes de hacerlo? Porque les voy a decir una cosa, cuando usted consulta a Dios y usted lo hace creyendo que es su voluntad, aún si hubiera una consecuencia negativa, usted está tranquilo, porque usted está obedeciéndole a Dios. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Usted no tiene problema con eso, de pagar un precio, usted está tranquilo. Lo que nos intranquiliza es cuando estamos haciéndolo por nuestros propios motivos. David tenía la constante práctica de consultarle a Dios. Oye, peleo. Y muchas veces el Señor le dijo, sí, ve y pelea, yo te daré la victoria. En otras dijo, espérate en ese lugar, porque allí yo te los voy a entregar. Rodéalos, porque allí yo te los voy a... Dios tiene estrategias, Dios tiene maneras de hacer las cosas. Y a Dios le encantaba tener un rey. Qué bueno es cuando alguien tiene el poder. Cuando alguien tiene el poder, la vez pasada le estaba dando un consejo a un matrimonio, estábamos hablando un poco de la economía. Entonces les decía, hace varios años que mi esposa y yo llegamos a un cierto orden en nuestra vida. Y yo sabía que cuando hay un cierto gasto que está fuera de presupuesto, yo sabía que yo me hice el compromiso personal. Llamar a mi esposa y decirle, amor, fíjate que estoy encontrando esto, está en tal precio, tal cosa. ¿Qué opinas? Y mi esposa me decía, acuérdate que tenemos que pagar aquello. Es cierto, será para otra ocasión. O me decía, mira, está muy bueno, aprovecha. Compre 2. Tenía costumbre de, y entre nosotros, cuando tomemos una decisión importante en tema de economía, hablamos el uno con el otro. Bueno, eso no significa, aunque tenga la plata en la bolsa, aunque sea su dinero, carácter es poner las cosas en examen y hacerlo de una cierta forma. Para Dios era muy importante tener un rey que aunque tenía el poder, siempre iba y le preguntaba a Dios, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Usted tiene un salario, usted tiene una vida, usted tiene una libertad, usted tiene una casa, una familia, usted si quiere pinta de negro las paredes de su sala, usted puede hacer lo que le dé la gana, usted es libre para hacerlo. Pero ¿cómo le agradaría al Señor que usted pueda acercarse a Él en oración y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? ¿Qué es lo que quieres? Que usted pueda dejarse guiar por Él para poder hacer las cosas a la manera del Señor. La palabra del Señor nos dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Sabían ustedes que la obra de santificación no es parcial, es completa? Os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otra parte, Cristo dijo en Mateo 12:25, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hablemos de las personas antes de hablar de los hogares, porque estamos hablando del aplicativo espiritual de posibles usurpadores que están viniendo a su vida para querer tomar el trono de Dios. ¿Quién es el que debe estar en el trono? El que manda. ¿Quién debería gobernar en su vida? Dios. No debería gobernar el interés, no debería gobernar la conveniencia, la facilidad, no deberían gobernar. Esos no son los criterios.
Usted le dice, aquí habla la conveniencia, aquí habla el interés, aquí habla el miedo, aquí habla la ira, aquí habla la preocupación. Y usted le dice a todos ellos, cállense. Que le vamos a preguntar al rey qué es lo que él quiere. ¿Cuál es la decisión por integridad? ¿Cuál es la decisión que me convierte en un hombre o en una mujer conforme al corazón de Dios? Señor, en esta situación, ¿qué quieres que yo haga? En una ocasión Pablo le dijo a unos que estaban peleando entre ellos, les dijo, ¿por qué no mejor sufren el agravio? Sufran la pérdida. Listo. Es tu hermano, sufre el agravio. Oh, hay muchos que dirían, no, que me voy a estar dejando yo de nadie. Pero si fuera la voluntad de Dios, usted estaría en capacidad, usted estaría en condiciones para hacerlo. O pasaría años resintiendo como Absalón las cosas que no se hicieron como usted pensaba que eran justas. Tiene usted la capacidad para dejar, sobrepasar esas cosas, dejarlas ir, superarlas y seguir en el camino con Cristo, o siempre está pensando, yo lo hubiera hecho de esta forma. No, yo lo hubiera hecho de esta forma. Qué lástima que no se hizo de esta forma. Y ahí está usted, repetitivo, histórico, dándole vueltas al mismo asunto. Ya, supérelo, ya, déjelo atrás. Siga adelante con el Señor. ¿Qué es lo que reina? Ahí está hablando el resentimiento, ahí está hablando la preocupación, ahí está el miedo a pasar hambre, ahí está hablando, todas esas voces están hablando. ¿A quién le va a dar usted el trono? ¿A quién le va a dar usted el poder de decidir? ¿Quién va a reinar? Un usurpador que no se merece ese lugar. Tiene que ser Dios. Déselo a él. Señor, haga las de David. Vaya y consúltele. ¿Qué quieres que yo haga? No siempre como les digo, normalmente cuando le pedimos al Señor, Señor, dime qué quieres que yo haga, Él va a pedir un sacrificio. Algo que representa un sacrificio. En una ocasión, Saulo de Tarso, en el camino a Damasco, fue cegado por la luz, por Cristo, como una luz más resplandeciente que el sol al mediodía. Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y él dijo, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y escogió a Ananías y le dijo, ve y ora por él, porque Saulo de Tarso ha visto en visión a un varón de Dios llamado Ananías que le impone las manos y recibe la vista. Señor, pero este es un perseguidor de la iglesia. Ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le tengo que mostrar, yo le mostraré cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Esa es mi voluntad. Mi voluntad es que Pablo padezca. ¿Qué lección aprendió Pablo? Me gloriaré entonces en mis necesidades, para que pose en mi vida el poder de Cristo, para que el poder de Dios esté en mi vida. Cuando digo, le cité lo de la santificación de Primera de Tesalonicenses 5:23, que Dios quiere hacer una obra en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, porque una de las más grandes características de una vida que es desintegrada, cuando estamos desintegrados en nuestra vida, nuestra mente anda en una dirección, nuestro pensamiento va en una dirección, tiene su propia lógica. Yo muchas veces, cuando les digo, no, lo lógico es hacer esto, yo veo gente que dice, ¿lógico a dónde? O cuando la gente me dice, yo hice esto porque lo lógico era esto, digo yo, para mí eso no es lógico. Cada mente tiene su propia lógica. Cada cabeza es un mundo. Bueno, usted está desintegrado cuando su mente va en una dirección, sus sentimientos van en otra y sus acciones van en otra. Usted se está despedazando, se está destruyendo. Hay gente que tiene un trabajo por plata, pero odia el trabajo que tiene, no le gusta lo que está haciendo y sufre mucho, pero por la plata lo hace y está desintegrado, se está haciendo pedazos por dentro. Dijo por ahí el pensador, el que hace lo que le gusta no trabajará ni un solo día en su vida porque todo lo que hace le agrada, es como jugar para esa persona. Cuando usted está desintegrado, su corazón va en una dirección, su mente en otra y sus acciones van en otra. Cuando usted está integrado, lo podemos asociar con la palabra integridad. No es integridad tiene muchas características. Una de ellas es la condición de ser la misma persona en todos lados. Que el hermano Eric sea el mismo en el púlpito, que es con su familia, que es allá afuera en la calle. Ser el mismo. Es una de las características de la integridad. También tener un pensamiento consecuente. Hablo lo que pienso,
Pienso en lo que hablo primero, ¿verdad? Luego hablo lo que pienso y actúo conforme a ese pensamiento. No hago acciones por un lado, sentimientos por otro y pensamientos por otro. No es una vida desintegrada, es una vida en integridad. Incluso puede haber gente que no esté haciendo la cosa correcta, pero en su propio pensamiento, está en su propia integridad. Él es lo que es y está siendo honesto en lo que es. No quiere decir que esté correcto, ¿verdad? Pero integridad significa no estar despedazado por dentro, es estar integrado por dentro. Ser una persona íntegra. Sabemos que lo que dijo es lo que piensa. Y sabemos que va a actuar conforme a ese pensamiento, a esas palabras. No va a actuar diferente. Cuando se encuentra una persona que piensa de una forma y luego actúa de otra, esa persona le genera a usted una enorme desconfianza. Usted no sabe qué esperar de esa persona. Pero cuando esa persona es fiel y dice, yo creo esto y por tanto voy a hacer esto, y lo hace, esa persona tiene cierto grado genera cierto grado de confianza. Nosotros, hijos del rey, tenemos un reino. Él dijo, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono. Tenemos un reino que recibir. Pero Dios no quiere poner ahí en el trono a un Absalón gobernado por el resentimiento, a un Adonías gobernado por la falta de carácter. Incluso los aliados que tienen alrededor, como un Joab, la conveniencia, como un Joiada, el sacerdote, que tenía una gran, Abiatar, el sacerdote, que tenía una gran, se inclinaba por preferencias, sentimientos. Quiere que usted tenga que el criterio suyo sea el resultado de haber examinado la voluntad de Dios. Y estamos en esta vida en un constante ejercicio. Y usted sabe que la práctica hace al maestro. La vez pasada les dije que en el plano natural, en nuestro sistema nervioso, generamos una sustancia que se llama mielina cada vez que repetimos una actividad. El pianista que agarra el piano y practica y cada vez lo hace mejor, lo que está haciendo en su sistema nervioso es, esa mielina está generando, está agudizando ese reflejo, está perfeccionando el tiempo, la exactitud, lo está haciendo cada vez mejor. La práctica hace al maestro. Se dice en los que estudian ese fenómeno dicen que hace falta 10,000 horas de práctica para llegar a ser maestro en cualquier actividad. 10,000 horas mínimo para ser un maestro en algo. Y si tuviéramos esta vida como la oportunidad para aprender a tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios, y si este fuera un entrenamiento para llegar a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, ¿no le agradaría a usted? Ese es un examen que a usted le gustaría pasar, ¿o me equivoco? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría ser aprobados en el examen? Hermano Isidro, ¿se imagina? Usted está siendo examinado y usted se sacó una nota 100, un 10, una A plus, como dicen en otras partes, donde usted se sacó una buena nota porque usted aprendió a hacer a un lado su ego, a hacer a un lado sus preferencias, sus sentimientos, y usted buscó la voluntad de Dios. Y Dios dice, en este hombre puedo confiar, en esta mujer puedo confiar, porque constantemente se ha ejercitado en las pequeñas y en las grandes cosas. Ah, hermano, también en las pequeñas. Ah, yo pensé que en las pequeñas cosas yo podía hacer lo que yo quería. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En cierta parte el Señor Jesucristo dijo, si no sabéis cuidar lo que se os da, ¿quién os dará lo que es vuestro? Hay un reino que ustedes van a recibir, pero ¿quién se los va a dar si ustedes no aprenden cuál es el verdadero reinado, el verdadero gobierno que necesitamos traer en nuestra vida? Yo estoy convencido, hermanos, de que el tiempo extra que el Señor nos ha dado es porque Él quiere, como dice la palabra, Cristo está sentado en su trono, está en los cielos esperando que la restauración de todas las cosas, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Y muchas veces el temperamento quiere gobernar en el trono del corazón de Eric. Y viene, como ahora se ha puesto de moda esas noticias, ¿verdad? Y vengo y le doy una bofetada a alguien locamente porque el temperamento me ganó. Pero Dios me está dando tiempo extra para que aprenda mi lección, para que aprenda cuál es el verdadero gobierno. Venga, venga a nosotros tu reino, Señor. Venga tu reino. Y el Espíritu Santo dice, ¿de verdad quieres mi reino? Mi reino donde te pido que pongas la otra mejilla. Mi reino donde te pido que lleves la carga una milla extra. Mi reino donde si te piden la camisa, da también la camiseta. ¿De verdad quieres mi reino? ¿O estás jugando y pretendiendo ser un súbdito de este reino? Dios no puede ser burlado. Y Dios nos lee como cartas. Somos transparentes para Él en esta mañana. Y Él sabe con quién está lidiando. Él sabe cuál es su carácter, cuál es su temperamento, cuál es su temor. Él nos conoce. Él nos dio el ser, nos dio la vida. Él nos conoce. Pero Él quiere una obra en nosotros. Yo espero que usted en esta mañana anhele pasar el examen, donde usted recibió un largo entrenamiento para saber buscar siempre la voluntad de Dios y dejar de hacer las cosas a su propio modo. Cristo tuvo una vida, Cristo era Dios hecho carne, y una noche antes de su calvario, la carne decía, si es posible que pase de mí esta copa. Pero el examen se lo pasó con honores, se graduó cuando dijo, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Aún en las pequeñas cosas, nosotros deberíamos examinar qué es lo que nos mueve. Ahí puede haber, hermano, pero es que no tengo derecho a esto o aquello. No quiero que me malentiendan. Hay un premio mayor. A la oveja la agarran, hermana Lisbeth, a la oveja la agarran y la cuelgan de una pata. Ustedes han visto, la agarran, pobrecita, la cuelgan de una pata y le empiezan a trasquilar. Y ella, ni chista, ahí quedita. Le sacan toda la lana, queda toda flaca. Se veía gorda, parecía gorda, pero no, es toda flaca. Le quitaron toda la lana y ni chistó. Y el profeta dice, una oveja da lo que dije hace algunos días en otros cultos. Decía, si usted me corta, la piel mía va a sangrar. Si usted hiere un hijo de Dios, a un hijo de Dios, de él va a salir amor. Amor es lo que tiene que salir. Amor divino es lo que tiene que salir. Nosotros cedemos nuestros derechos, no por una cuestión ahí masoquista, donde nos queramos ver atormentados y estorbados. No, es un intercambio. Nosotros estamos cediendo derechos naturales a cambio de privilegios espirituales. Estamos renunciando a las cosas de esta vida para ser dueños de las bienaventuranzas. Hay un premio, hay un galardón, hay algo más grande que está detrás de esto. Usted puede decir, no, yo quiero las cosas de esta vida. Listo. Recuerde, el que tiene el amor en las cosas de esta vida, el amor del Padre no está en él. Esto es una cuestión de elección. Le decía la vez pasada a mi hija que inteligencia significa, o el verbo que viene de la palabra inteligencia es inteligir, que significa saber escoger, saber elegir. Entre una cosa y otra, elegir la cosa correcta. Dios nos quiere dar una inteligencia celestial, una sabiduría del cielo. Dios nos está entrenando para que nosotros, detrás de cada pequeña o gran decisión, esté reinando el criterio de Dios, la voluntad de Dios, y que seamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Dios ha sido desechado y rechazado por muchos siglos por los hombres. Los gobiernos han desechado a Dios. Las religiones han desechado a Dios. El mundo ha desechado a Dios. Las familias están desechando a Dios. ¿Qué va a hacer usted? Repito, ¿cuál va a ser el carácter de usted como familia? Ustedes como familia van a escoger ser como el resto de las familias del mundo. ¿Y cuál es la alternativa, hermano? Si no fuéramos así, ¿qué dice la Biblia? Josué dijo, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Como iglesia, como pueblo, ustedes pudieran darle la espalda a Dios, pero ¿cuál es la alternativa? Elías dijo, escogeos hoy a quien sirváis y ya no estéis claudicando en medio de dos caminos. Escojan a quién van a servir. Si Jehová es Dios, sírvanle a él.
saber escoger a quién le vamos a dar el poder, a nuestros temores, a nuestros apetitos, a nuestras inclinaciones, o se lo vamos a dar a Él en integridad. Y es un constante sacrificio todo el tiempo. Sí, amén. Amén. Pero el Señor, usted sabe lo que dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11. Dice, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios. Aquellos que fueron entrenados en la manera de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Quiero invitarlo a que se ponga de pie. Quiero invitarlo a que usted medite un momento. Quiero que piense, cuando usted ha cometido un error, ¿a quién le dio el gobierno en esa decisión? ¿Al apetito carnal? ¿A la ira? ¿Al miedo? Cuando usted sabe que metió la pata, cuando usted sabe que falló, que se equivocó, un segundo antes de que usted cometiera ese error, en el terreno del libre albedrío, usted a alguien le dio el gobierno. Usted le dijo al miedo, decide tú. Quiero que usted piense en este momento con sus ojos cerrados en eso y que ore conmigo, porque esos usurpadores van a querer seguir una y otra vez tratando de tomar el trono. Usted tiene que defender ese trono para su verdadero Rey, Jesucristo. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, estoy delante tuyo, Señor, después de haber traído esta reflexión de la palabra, y deseo pedirte, Señor, que tú nos leas. Su palabra dice que somos cartas leídas para todo el mundo. Léenos, Señor. Lee los rasgos de nuestra escritura, nuestro carácter. Mira nuestros temores, nuestras iras, nuestras preocupaciones. Mira nuestros afanes, Señor. Mira los patrones de conducta que repetimos una y otra vez. Mira cómo caminamos en círculos en el desierto, cometiendo los mismos errores, Señor. Te queremos pedir en esta mañana, conforme al consejo que ha sido presentado, que nosotros podamos decir de lo profundo del corazón en esta mañana: venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu dominio, Señor. Y que nosotros, como Cristo en el Jordán, seamos como ese cordero al cual la paloma del cielo se pudo posar y guiarlo al propósito que tú tenías. Señor, ayúdanos a darle al trono el verdadero Rey que se merece. Mi corazón no está hecho para ser gobernado por los temores o por las iras o por los resentimientos. Sana los corazones, Señor. Sana todo resentimiento, sana toda cosa, cualquier conducta que no sea dar en el blanco conforme a la palabra de Dios. Padre, perdónanos nuestras faltas que hemos cometido y restáuranos, Señor, a la versión perfecta que tú tienes de nosotros allá en los cielos. Permite, Señor, que podamos, entregando nuestro corazón, ser tomadores de decisiones y escogerte siempre a ti. Decidir a tu manera, aunque eso represente un sacrificio, aunque esto implique, Señor, una batalla, una lucha. Padre, ayúdanos a apagar esas voces que nos hablan, que quieren acapararnos, y que podamos escuchar el silbo apacible de tu Espíritu Santo guiándonos a la cosa correcta. Te presento cada hogar, te presento cada matrimonio, te presento cada hijo, cada hija, cada anciano. Te presento, Señor, a los jóvenes. Te presento esta obra, Señor, y a las personas que estén conectadas. Las pongo delante tuyo, Señor, para que seamos entrenados por tu Espíritu Santo en darte el reino y darte el trono, y darte el poder de decidir en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.